Mira, para mí, a reserva de la opinión del público, pero creo que los dos más grandes cantautores con el mismo grado de éxito en la pluma, el escribir y en el escenario de este país han sido José Alfredo Jiménez en el siglo pasado y Juan Gabriel de este siglo. Porque sin duda México es semillero de grandes autores, grandes autores, pero que no son artistas de escenario. O viceversa, grandes artistas que te llenan cualquier auditorio, cualquier escenario, pero Dios no les dio la facultad de escribir. Esa dualidad de ser cantautor y tener ese grado de éxito de donde se paraban, llenaban, y que también encuentro la similitud de que los dos vienen de provincia. Si bien Juan Gabriel es un origen muy humilde, mi papá nace, como dicen, en cuna de oro, pero a muy temprana edad él tiene que experimentar la carencia a raíz de la muerte de su padre y tiene ahora sí que pasar de un estatus, digamos, cómodo a un estatus de necesidad, como Juan Gabriel lo padeció también, y los dos se encuentran en la vida. Hay una ocasión en lo que tú dices de que Alberto le hubiera dado mucho gusto recibirnos. Yo sé que sí, porque Alberto, mi padre, José Alfredo Jiménez, y mi madre, Mari Medel, tenían una historia juntos. Cuando Juan Gabriel llegó a la Ciudad de México, él llegó al Teatro Blanquita a buscar a un personaje muy querido de aquí de Chihuahua, a la grandota de Camargo, a Lucha Villa, y pues decirle, paisana, yo quiero ser compositor, ayúdame. De hecho, la primera persona que le graba un tema a Juan Gabriel es Lucha Villa. Todo esto que te estoy platicando me lo contó a mí Juan Gabriel, y te digo una cosa orgullosamente, la última entrevista que Juan Gabriel le dio a alguien me la dio a mí en el año 2012 en Tijuana, en su casa de allá de Tijuana, y grabamos durante varias horas. De hecho, he platicado con Iván, es muy probable que demos a conocer este material en conjunto y con Iván, porque es muy interesante la historia entre Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez, ¿no? Y Juan Gabriel me decía que cuando llegó a México y encontró a Lucha Villa le vuelve a presentar a mi papá, porque Alberto me dice, yo lo conocí a tu papá en Tijuana, en un bar, me lo presentaron, pero cuando ya lo vi en México, él ni se acordaba de mí, tanta gente que lo saludaba. Pero ahí yo llegué con Lucha y Lucha me presentó con él. Y yo le dije, ¿y qué te dijo cuando te conoció? ¿Qué te preguntó? ¿Qué? No, pues me saludó muy bien y le dijo a Lucha, ¿ya cenaste, Lucha? ¿Ya cenaste, muchacho? Vamos a cenar aquí enfrente. Y tu papá nos invitó a cenar, ahí enfrente, en Garibaldi, en el Tenampa. Entonces, yo sé que Juan Gabriel siempre tuvo un cariño muy especial a mi papá y un agradecimiento muy grande. Por eso me dio la entrevista que me dio. Ustedes saben que Alberto, al final de su camino, él estaba un poco disgustado con los medios, que esa es la realidad, ¿no? La última entrevista que el público conoce es la que se hace a sí mismo, Alberto, Juan Gabriel, porque no le quiso dar la entrevista a ningún medio. Él dijo, yo la voy a hacer y yo voy a dar mi comunicado, ¿no? Y bien, respetable, pero a mí me dio mucho gusto cuando yo lo contacto a través del maestro Eduardo Magallanes, que fuera uno de los arreglistas de cabecera y amigo personal de Juan Gabriel. Él me da el contacto nuevamente de él porque él había perdido la pista, y cuando yo le dije que yo quería platicar con él, porque mi padre y él habían coincidido en la vida, él vivió en mi casa en Lindavista, Alberto vivió en nuestra casa y convivió mucho con nosotros, y inmediatamente Alberto me dijo que sí. Y yo le decía, pero Alberto, yo no te quiero molestar, mira, yo estoy en Laredo en ese momento, no sé en qué parte del mundo estés, si me das 10 minutos en el teléfono, 15 minutos, no. Si vamos a hablar de tu padre, tiene que ser frente a frente y tiene que haber música. Wow, ¿no? Entonces digo, pues dime dónde estás y voy para allá, ¿no? Nos citamos en Tijuana y me dio una entrevista, te digo, como 6 horas grabamos de todo lo que él vivió. Pero no solo eso, tuvo la deferencia, Juan Gabriel, de obsequiarme porque lo agarré, él estaba ensayando para su gira y estaban sus músicos, su base de músicos ahí,
y muy simpático, porque cuando yo entro, me recibe y les dice, miren, ya llegó, ¿a poco no está igualito a su papá? O sea, ya les había platicado a la gente que iba yo a llegar, ¿no? ¿Cómo estás, José Alfredo? Yo lo conocí a José Alfredo de 3, 4 años, 5 años, ¿verdad? Le digo, sí, allá en Lindavista. ¿Y cómo has estado? Y todo eso lo estaban grabando. Yo no sabía, lo estaban grabando. Y tengo la grabación también de cómo me recibió, ¿no? Y bromeábamos, o sea, porque una de esas me dice, ¿cómo están tus hermanos, tus hermanas? Y le digo, todos muy bien, le digo, pero pues ahí anda mi hermana buscando un abogado para demandarte. Mi hermana Marta, la mamá de Luis Alfredo. ¿Y eso por qué? Le digo, todavía tiene el disco que le firmaste donde le pusiste, Marta, cuando seas grande me voy a casar contigo. Y ahí anda buscando un abogado. Se reía, Alberto, se reía. Y, y este, y ese día que grabamos, bueno, ese día, al día siguiente, ese día, como me dijo, hoy ha sido un día de muchas emociones y muchos recuerdos, porque estuvimos hablando de muchas cosas, de mi madre, de la casa, de todo eso. Me dice, vamos a hacer la grabación mañana, ¿no? Cuando tú quieras. Y al día siguiente, antes de empezar la grabación, me dice, ven, acompáñame con sus músicos. Subió a darles unas indicaciones que además era un genio trabajando, ¿eh? Un genio trabajando, ¿eh? Empezaba, no, maestro, mire, hágale así, hágale asado, y de volada sacaba las cosas. Y les dice allá a los muchachos, ¿saben qué? Voy a grabar con José Alfredo, pero vamos a grabar unas canciones de su padre. ¿Cuál quieres que te cante? Yo me sé todas las de tu padre. La que tú me digas, yo me la sé. ¿Cuál quieres? Yo la verdad estaba sorprendido, emocionado. Le digo, Alberto, cántame la que tú quieras, ¿no? O sea, te voy a grabar 3, 4. No, el 4 es un número muy feo. No sé por qué, pero así me di. 5 canciones. Vamos a grabarle 5 canciones de su papá. Y me graba 5 canciones que las tengo, por supuesto, atesoradas ahí. Canciones que nunca salieron al público, que nunca grabó en ningún disco ni nada. Y a mí tuvo la deferencia ahí con sus músicos de grabarlas. Y una de ellas, El Perro Negro, Tierra Sin Nombre, Canta, Canta, Canta. Tu recuerdo, poco a poco me voy acercando a ti, Llegando a ti se llama, ¿eh? Llegando a ti. Y se me olvida una última. Por eso te digo que estoy en pláticas con Iván, para que en conjunto, el hijo de Juan Gabriel y el hijo de José Alfredo Jiménez, contemos esa historia de nuestros padres, ¿no? Y con ese material que para mí es invaluable, y para los fans tanto de Juan Gabriel como de mi papá, pues creo que sería muy interesante, ¿no? Y además también te voy a presumir algo, Leti. O sea, yo sé que la última etapa de su vida, Juan Gabriel estuvo trabajando fuertísimo en los duetos. De hecho, él estaba con mucha presión, como si supiera que tuviera poco tiempo. Y lo visité la última vez en Ciudad del Carmen, que fue el año, sería 2014, 2015, yo creo. Precisamente me tocó cuando fue Natalia Lafourcade a grabar el dueto, y estaban ahí y platicando con él, me decía eso, ¿no? Que él estaba muy presionado porque tenía muchas cosas que hacer. Pero yo te presumo, así como tiene su dueto con tantas estrellas, ese día en Tijuana, yo también tengo mi dueto con él. Porque agarra y me dice, Alberto, ¿te sabes esta canción? Y me empieza a cantar. Voy a morirme solo, sin molestar a nadie. Y yo le empiezo a contestar las canciones. Y te digo, lo estaban grabando. Y luego los músicos se incorporan poco a poco y acabamos. Bueno, él cantó la canción, yo la destrocé, pero él sí la cantó bien, la verdad. Entonces yo también orgullosamente tengo mi dueto con Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como todos por Juan Gabriel, y que también pues lo vamos a hacer público una vez que platiquemos con Iván, porque yo quiero que sea algo muy digno, algo bien hecho, no nomás al aventón, ¿no? Porque es lo que se merece su padre y mi padre. Desde el punto de vista como hijo, tratamos desde nuestras trincheras, como yo le digo, cada quien a nuestra manera, seguir promoviendo el legado y el recuerdo de mi papá. Afortunadamente mi papá, como Alberto, no necesitan mucho, porque al final del día lo que habla por ellos es su obra, es lo que los hace trascender, ¿no? Luis tiene que tener su punto de vista como intérprete, como juglar, porque para mí los intérpretes son los juglares actuales, que a través de su arte ellos preservan las obras de los autores, y si no existieran intérpretes, los autores morirían, su obra moriría, ¿no?
Pero digo, yo como hijo tengo este espectáculo, Así fue mi padre, que narra la vida y obra de José Alfredo Jiménez a través desde la perspectiva de sus amigos más íntimos y con la idea de que la gente conozca los aspectos íntimos y humanos de José Alfredo Jiménez a través de este espectáculo, ¿no? Luis, ¿tú Pues, qué haces para preservar a tu abuelo? A ver. pues yo siendo nieto de José Alfredo disfruto en mis shows de solista llevar la obra de mi abuelo. Y la verdad que los cantantes somos privilegiados porque si tú cantas Juan Gabriel y José Alfredo en tu show, es garantía de que la gente se va a saber las canciones, te va a aplaudir, porque hay muchas letras de dónde cortar, la verdad. Nosotros hemos metido popurrís de Juan Gabriel, cantamos ese homenaje que le hizo Juan Gabriel a mi abuelo. La verdad que son dos grandes monstruos de la composición y que los dos tuvieron el privilegio de que el público los aceptara como cantantes, que es muy difícil. Y la verdad que uno que ha intentado componer alguna canción dice, no, pues mi abuelo se acabó toda la letra y Juan Gabriel ni qué decirlo, ¿no? Yo crecí con las canciones de Juan Gabriel, José Alfredo y Juan Gabriel. Mi mamá, fanática de Juan Gabriel, como dijo mi tío, antes eran los CDs, ya no me tocaron los acetatos, ya me tocó el CD, pero teníamos ese de 5 CDs de Juan Gabriel y era José Alfredo, Juan Gabriel en la casa y pues gracias a Dios pudimos conocerlo, pudimos ver alguna vez en Palenque de Texcoco, saludarlo, entrar a saludarlo, por mamá nos metió al camerino a saludarlo y la verdad que era impresionante y lo que hizo en el escenario ese día en Texcoco, el saludar a mi madre, o sea, la sencillez de decir, aquí está la hija de José Alfredo Jiménez, estoy feliz, muchas gracias, te dedico y ya, ¿no? No todos lo hacen, la verdad, hay gente que va, los ve, los saluda y pues, ellos normal. Y ahí te dabas cuenta porque era un grande Juan Gabriel y yo creo que mi abuelo no se equivocó cuando dijo que escucharan a Alberto, cuando él ya estaba por dejar el mundo terrenal. Y son dos grandes compositores, yo disfruto cantar de los dos, obviamente mi show tiene 70% José Alfredo, porque pues soy nieto de José Alfredo Jiménez y son las canciones que más me acomodan, pero al ser un fanático de Juan Gabriel, de Lucha Villa, yo no dejo de mirar, yo veo mucho los videos cuando Juan Gabriel dirige a Lucha, a Lola, en las grabaciones, Rocío. en las grabaciones a Rocío y las regaña y se le cuadran, siendo ellas que más grandes que él y siendo las artistas que eran, no, mijita, métele más caché, métele así, esto, a ver, analiza bien la letra, así no, siéntela, y era Lucha, y ya era Lucha Villa, o sea, no estamos hablando de que estaba con una improvisada, pero lo veían con una admiración y le hacían caso y rápido él, en este tono y así, y eso es impresionante, ¿no? El talento que tenía Juan Gabriel, era un showman, sus últimos espectáculos 80, 90 personas en el escenario, cantando, bailando, aplaudiendo. Tuve el privilegio de hace poquito convivir con el maestro Ángel López, que estuvo con él en el mariachi, que ahora es integrante del Mariachi Vargas, y nos dijo, de los últimos conciertos de Juan Gabriel que yo recuerdo, 6 horas y media de show. Dice, y lo increíble es que no repetía canciones y él tenía algo muy bueno. Decía, a ver, esta canción va en re, la que viene no puede ir en re, tenemos que meter una canción que venga en fa, no se puede pegar un re con un re. O sea, él buscaba no pegar los tonos de las canciones, porque si tú cantas una en fa, la otra que viene en fa es más o menos similar el arreglo. Entonces él cambiaba todo eso, nos dice, sacaba los libros y decía, hoy voy a cantar esta canción como la canté en el año 90, así que aquí está el arreglo del 90 y no el actual. Y lo quiero cantar como en ese show, como en el show de tal. Y si era impresionante, eso su director musical tenía que estar al tiro como él. Y la verdad que son experiencias que nos contó, él dice, fueron 6 años que él trabajó con Juan Gabriel, dice, de los mejores de mi vida, porque había que ver al Señor en el escenario en todo momento, dice. No podíamos distraernos porque era a capricho, porque él hablaba mucho, cantaba, decía, paraba al público, lo sentaba. Entonces, pues son cosas que se lleva uno como consejos de un grande y les decía a mis muchachos, ya ven, 6 horas por el mismo sueldo y ustedes por 2 horas 15 minutos ya están quejando, digo. Pero no, la verdad que son anécdotas que quedan ahí que nos contó gente que estuvo con Juan Gabriel, ¿no? Como cuando vean el show Así fue mi padre, van a ser historias contadas por gente que estuvo con mi abuelo, así como Ángel López nos contó lo que vivió con Juan Gabriel, siendo su músico, siendo el único que cantaba con él en el escenario. Pues también en el show Así fue mi padre, son personas que convivieron con mi abuelo,
que durmieron en el mismo Master Suite, que era un autobús, porque ahí van a ver en qué momento compartieron las Master Suite, van a ver en el show de Así Fue Mi Padre, van a ver que eran artistas de primer nivel, que ahora sería imposible poder hacer una presentación. Si imagínate en un mismo día, Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, es imposible, ¿no? Entonces, en esa época, pues, había unas famosas caravanas Corona que estaban los mejores. Entonces, si tú ves el show Así Fue Mi Padre, te cuentan las historias el maestro Armando Manzanero, Julio Iglesias habla de mi abuelo, Marco Antonio Muñiz, son personajes que convivieron con él. Entonces es como lo que nos dice Ángel López, ¿cómo era Juan Gabriel? Lo mismo te van a contar los amigos de mi abuelo, y eso es lo mejor, porque pues mi tío y yo podemos hasta decir mentiras, no, mi abuelo a mí, luego me han preguntado, oye, ¿cómo era tu abuelo? No, era así, yo ni lo conocí. Claro. Pero así como conozco personas que me dicen, yo tomé con tu abuelo, le digo, ¿cuántos años tienes? 65, le digo, está difícil, ¿no? ¿Cómo andabas pisteando? Y luego a esa edad no era tan fácil, ¿no? Entonces, pues, la verdad que son dos grandes y yo me siento muy feliz de estar aquí en este lugar donde se siente la vibra de Juan Gabriel, una gran estatua y la verdad que qué bonito haber podido coincidir en este mundo terrenal con la obra de Juan Gabriel y conocer la obra de mi abuelo, también a través de Juan Gabriel, porque ese show que da en el Palenque de León, yo lo pongo en YouTube cuando me estoy echando ahí unos tequilitas y digo, veo cómo dominaba la gente el escenario, y cuando hablaba de José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, de verdad se le veía la admiración. No, y te voy a decir una cosa, cuando yo estaba platicando con él, hay un momento en que yo le digo a Alberto, bueno, entiendo que lo admiras a mi papá como compositor, pero al margen de que fuera el ídolo, el compositor del momento, el artista, ¿cómo lo percibías tú a José Alfredo Jiménez como persona, como ser humano? Y me dice Alberto, mira cómo se me pone la piel. ¿Qué quieres que te diga de tu padre si a mí tu padre me dio de comer y me dio un techo? O sea, wow, dices, qué humildad de reconocerlo, ¿no? Y le digo, al final le tiré una de esas preguntas como que dicen como con jiribilla, ¿no? Le digo, oye Alberto, ¿tú consideras, tú piensas que alguna de tus canciones, de todas las que has hecho en tu vida, alguna tendrá influencia sobre las letras de mi papá o algo? Y me dice, todas tienen influencia de tu padre, y qué mejor que tenga la influencia del más grande, porque el más grande es tu padre. Fíjate qué humildad de Alberto, ¿no? Entonces, honestamente, digo, yo le agradezco cuando Alberto me dice lo que comentaste de tu abuelo, cuando él dijo que le veía, como decimos coloquialmente, patas pa' gallo. Yo le dije a Alberto, ¿qué sentiste cuando escuchaste o cuando te enteraste que José Alfredo Jiménez había dicho esto? Y le pongo la grabación de mi papá diciéndolo, ¿no? Y lo mismo, me dice, mira cómo me pongo. Dice, mira, yo estaba en casa de mi mamá me iba a preparar de comer y yo estaba oyendo una radio cuando salió eso de tu papá. No, pues me quería volver loco, me parece, no sabía si salir corriendo. Dice, pero tu papá lo dijo de cariño, de amigos, porque realmente no tenía mucha razón. Yo no tenía ningún éxito. Y le digo, no, mi papá claro que te veía talento. Le digo, en ese momento ya había pegado tu canción de Se me olvidó otra vez. Pero esa canción había pegado en la voz de Yolanda del Río, que fue quien la grabó primero. La gente no sabía que era de Juan Gabriel. Y le digo, ¿no es verdad, Alberto, que mi papá te invita a que lo acompañes a su gira de 25 años? Sí me invitó. Le digo, no, y aunque me lo niegues, yo ahí tengo el póster, ¿eh? Ahí tengo el póster donde está, ahí está tu foto, ¿eh? De que no puedes decir que no. Y le digo, si no te hubiera visto talento mi papá, si pensara que tú no tenías, si algo respetaba a mi padre como tú, era el escenario y al público. ¿Tú crees que mi papá, siendo quien era, si no hubiera visto el potencial, el talento y el hambre que tenías de triunfar, te hubiera dado la oportunidad de compartir el escenario con él? Porque en ese momento era decirte, jovencito, novato, ven a compartir el escenario con el más grande compositor de música ranchera.
Eso es lo que mi papá te ofreció en ese momento. Senoy estaba muy contento y muy emocionado porque yo sé que fue una deferencia. Cuando la compañía me habló y me dijo que el señor José Alfredo me quería invitar a su homenaje, yo igual me quería volver loco, estaba muy agradecido. Pero además, tu papá les dijo que me localizara porque él quería ofrecerme una cena en su casa. En esa etapa mi papá ya compartía su vida con Alicia Juárez y le hace una cena a Alberto. Y me vuelve a decir, pero la verdad tu papá no tenía razón, porque yo le digo, no, Alberto. Le digo, ¿no te pidió mi papá en esa cena que le escribieras unas canciones para Alicia Juárez? ¿Y tú cómo sabes? Me dice. Le digo, pues para que veas, yo también hice mi tarea. Le digo, no iba a venir a hablar aquí sin saber las cosas, ¿no? Me dice, sí. Le digo, a ver, ¿tú crees que si mi papá no te hubiera visto ese talento, te hubiera pedido canciones para su mujer? Al final de cuentas te dijo eso. Oye, chavo, hazte unas canciones aquí para mi mujer, ¿no? Y Alicia Juárez le hubiera dicho, oye, ¿cómo es posible que quieras que ese muchachito más, házmelas tú, pues, si tú eres el bueno, ¿no? Y ¿sabes qué canción le dio a Alicia Juárez, Juan Gabriel? La de Tú sigues siendo el mismo. Que realmente no pasó nada en la voz de Alicia Juárez. Quien la hizo un gran éxito fue Angélica María. Pero es muy curiosa la grabación y es también ahí, digo, ¿cómo querría mi papá también Alicia Juárez? Porque cuando graba ese disco Alicia Juárez, en solitario ella, mi papá le hace coros en la canción. Ahí escuché la grabación de Tú sigues siendo el mismo con Alicia Juárez y en los coros mi papá le hace los coros a su mujer, ¿no? Y luego dicen que no la quería. Claro que la quería, imagínate. Para que una estrella le haga coros a alguien, pues digo, tiene que haber mucho cariño, ¿no? Que fue lo que mi papá hizo con Alberto. Le tenía mucho cariño y lo llevó. Y una cosa que yo siempre le agradeceré a Alberto es que, y lo platico con mucho orgullo y con mucho gusto, cuando yo llegué a Tijuana, yo no sabía si me iba a dar 5 minutos, 10 minutos, no tenía idea, ¿no? Por sus agendas, por lo que tú quieras y mandes. Te digo que eso fue en el 2012. Yo la última vez que lo había visto anterior a esa fue en el 2005 en San Antonio, Texas, donde también nos recibió en el camerino y todo. Y yo llevaba ya una serie de preguntas elaboradas, ¿no? Porque cuando tienes la oportunidad de hablar con una personalidad de ese tamaño, no puedes llegar a ver qué se me ocurre. Yo ya llevaba estructurada una entrevista sobre lo que yo quería saber de él. Y la entrevista te va llevando. Entonces le digo yo a Alberto, antes de empezar la grabación, ¿no? Le digo, mira, aquí hice una serie de preguntas que son lo que a mí me gustaría hacerte, pero chécalas. Si alguna no te gusta o hay algún tema que no, lo quitamos, no pasa nada, con el respeto que él se merecía, ¿no? Agarró la hoja y la ve, te voy a contestar como me contestó tu papá allá en Dolores Hidalgo cuando fui a su homenaje. Así como tú, yo llegué con tu papá, bueno, no como tú, porque no tenía una hoja tan bonita en computadora, con un papelito a mano. Yo había apuntado unas canciones porque yo iba a cantar primero, tu papá iba a cerrar el homenaje. Entonces yo dije, híjole, le voy a preguntar porque no sea que yo cante algo que él piensa cantar y se vaya a molestar. Entonces llegué, señor José Alfredo, mire, yo me sé todas sus canciones, la que usted me diga yo la puedo cantar, pero aquí apunté unas para que usted me diga cuál puedo cantar. Si tu papá agarró el papel, lo vio así nomás de reojo y me dijo, canta lo que tú quieras. De la misma manera que tu padre me dijo eso allá en Dolores, tú pregúntame lo que quieras. Fíjate qué categoría. O sea, siempre le voy a estar agradecido por esa deferencia. Y al final cuando nos despedimos, él me dice, digo, gracias Alberto por dispensarme todo este tiempo, porque fue un montonal de tiempo. Y de ahí todavía nos invitó a cenar allá a su casa y todo. Entonces me dice, no, yo siempre tendré tiempo para las cosas de tu padre y lo hago por tu papá, por tu mamá Mari, por ti. No, lo mío fue cebollazo, yo qué. Pero realmente le estaba muy agradecido con mis papás, porque le habían dado la mano cuando él artísticamente no era nadie y como persona era una persona muy humilde, porque él llega a México al Teatro Blanquita y tú lo debes de saber, él era el chavo que, tráeme unos cigarros, ¿no? Vete por las cocas, ¿no? Oye, voléame los zapatos.
Y no porque sea algo denigrante o humillante, cualquier trabajo es un trabajo digno, cualquier trabajo decente. Pero Juan Gabriel en México empezó haciendo eso y lo practicaba de la forma más normal. Despertaba a mi papá en el coche cuando ya le iba a tocar, él iba y le tocaba la ventana, señor José Alfredo Yal, para que mi papá se colocara el chaquetín de traje y fuera a la segunda función, ¿no? Entonces, imagínate el material tan bonito que tengo grabado y que sobre todo no le estaba entrevistando un medio de comunicación, estaba hablando con él, el hijo de su amigo, de la persona que le había tendido una mano y que también le dijo una cosa muy cierta, porque por ahí está la leyenda, pero yo le voy a decir que es verdad, porque yo tengo las dos versiones. En esa cena hay un momento en que mi papá le pregunta, oye Alberto, ¿es tuya esa canción de probablemente ya de mí te has olvidado? Y le dijo Alberto, sí, se llama Se me olvidó otra vez. Te digo que la cantaba Yolanda del Río, por todo el país sonaba la canción. Y mi papá le dijo, qué bonita canción, a mí me hubiera gustado escribir algo como eso. Y le digo, ¿qué sentiste ahí? No, dice, no, para mí fue algo, o sea, que José Alfredo Jiménez le dijera que le hubiera gustado escribir una canción como la que él había escrito, era como darle la aprobación, ¿no? De decir, bien, ahí la llevas, vas muy bien, ¿no? Entonces, y le digo, ¿cómo insistes, Juan, que mi papá lo hacía por cariño? Él reconocía el talento, él sabía que tú tenías el talento, ¿no? Entonces, esos son los recuerdos que yo guardo de Alberto y las similitudes, como tú dices, así como dice mi sobrino que muy exigente, mi papá también era muy exigente. Me platica José Antonio Jiménez Medel, mi hermano mayor, que una vez que lo acompañó al estudio y que estaban grabando, de repente mi papá de repente se voltea. Maestro del tercer violín, está desafinado, por favor afine su violín. Tenía un oído, y mi papá no era músico, pero yo a Juan Gabriel lo vi hacer lo mismo cuando estábamos ahí ensayando. No, le estás tocando, así no es, así no. Y se paraba y le decía. Y yo también, hasta donde sé, Alberto no tuvo una formación musical académica. Él tocaba la guitarra de manera lírica, pero el genio y el oído ya lo traían de fábrica, ya, así era mi papá, ¿no? Sí. Pues dos hombres geniales, agradecidos ambos, los dos hay gracias en sus canciones, como lo comentábamos. Y bueno, yo voy a preguntarles, ustedes me dijeron que si fueran una canción, yo les pregunté, si fueran una canción, ¿qué canción sería de don José Alfredo Jiménez? Ahora también les pregunto, si fueran una canción de Juan Gabriel, ¿qué canción sería y por qué? Pues mi mamá me platicó una historia que es una canción ad hoc para cualquier artista. Donde estés hoy siempre, yo te llevo conmigo. Y que era la canción con la que Juan Gabriel se despidió en el Palenque de Puebla. Mi mamá estaba ahí de rodillas ante el público y les dijo, yo los llevo conmigo, no me dejen ir solo. Y fue su último Palenque que hizo ahí en Puebla. Entonces esa canción para cualquier artista pues quedaría, ¿no? Porque uno no sabe cuándo es la última función. Y dice mamá, acabó la gente de pie. Y esa canción es muy bonita. Tiene 10,000 canciones. A mí me gustan muchas de Juan Gabriel. Pero esa canción llega a los cantantes porque te hace llorar, te hace reír, te recuerdas muchas canciones. Y esa será una canción que marca mi historia por la anécdota que me cuenta mi madre y por cómo vio al público esa noche que dijo, se le entregaron y el señor acabó en medio del ruedo. Porque no era como ahora que ya ponen escenarios en los palenques, era literal una alfombrita arriba donde peleaban los gallos y él se puso en medio de rodillas y acabó así. No me dejen ir solo, necesito de ustedes. Y se acabó el show. Y bueno, y del maestro José Alfredo ya nos comentó, pero si gusta comentar para El- nuestros amigos de... Yo les había comentado que era el perro negro, porque yo soy muy chillón, la verdad, cuando canto. Y el último homenaje que hicimos a mi abuelo en Dolores Hidalgo, me gusta mucho la canción de Gracias, pero yo no la pude terminar. Cuando estoy emocionado, esa canción no la puedo cantar, porque veo el video que sale de mi abuelo y digo, qué fortaleza para verle a cantar a la gente. Y no, el último homenaje, la verdad, me quebré ahí salgo llorando en unos videos en TikTok, pero pues es algo increíble. Entonces por eso esa canción digo, no puede ser mi favorita porque no la puedo cantar.
cuando estoy tan emocionado. Por eso yo decía, El Perro Negro es una canción que me gusta, un corrido, pero los corridos buenos, no de los que hacen ahora con apologías muy feas, es un corrido bueno. Y es mi canción favorita, la verdad, que me ha dado mucho. Hay gente que me ha conocido por esa canción. Fue la primera canción que yo canté en el show de Así Fue Mi Padre, saliendo del público. Y esa canción me ha marcado, El Perro Negro. No tiene nada que ver con mi historia ni nada, simplemente me gustaba de niño el ritmo de esa canción. Y yo creo que fue de las primeras que yo me aprendí de mi abuelo completa. Porque tú decían, no te sabes las 200 canciones que tiene tu abuelo. No, la verdad no me las sé. ¿Por qué? Porque es imposible, o mi memoria no da para saberme todas. Pero El Perro Negro es una canción que ha marcado mi vida. Y no dejar mentir las personas como mi tía Yolanda, mi esposa, El Perro Negro. Y tengo clientes que en eventos privados, ya cantaste Perro Negro, pero antes de que te vayas, me la vuelves a cantar otra vez El Perro Negro. Y entonces es una canción que ha marcado mi vida, mi primer video en YouTube con más de 200,000 reproducciones. Y por eso yo le tengo un cariño muy especial a esa canción. Y hasta puedo decir que mi abuelo lo hizo para mí sin saberlo, ¿no? Mira, de Juan Gabriel hay tantas canciones, sobre todo porque lo empecé a escuchar desde niño, porque te digo, vivía en la casa y bromeábamos con él. De hecho, cuando hizo la película En esta primavera, mi mamá inclusive salió ahí, porque un tiempo mi mamá trabajó con él, lo representó inclusive. Ella hace la negociación del primer contrato que hace Juan Gabriel para cantar en Nueva York. Y en esa película de esta primavera, mi mamá hace el papel de la suegra, es la mamá de la galana, exactamente. Y bromeaba mucho con Juan Gabriel, y yo me acuerdo en aquel tiempo, obviamente cuando y llegaba el disco, pues a oírlo y todas las canciones, y hay muchas, muchas canciones, hasta canciones que a lo mejor no tuvieron la suerte de otras grandes, pero que a mí me gustaban mucho. Había una que habla de unas cartas que dice, si tú no me quieres, si tú no me extrañas, no te vuelvo a escribir, no contesto tu carta y por mis lágrimas juro, no te vuelvo a escribir. Creo que Lágrimas y algo así se llama, que es muy viejita esa canción, muy viejita, ¿eh? A mí me gustaba mucho de niño, yo la escuché y me gustaba mucho, ¿no? Me gustaba mucho en la voz de José José, famosísima, Lo pasado pasado. Y curiosamente no la recuerdo en la voz de Juan Gabriel. O sea, hay canciones que Juan Gabriel le dio a muchos intérpretes, como la canción que le dio a Daniela Romo también, que es la de ¿cuál? De mi enamórate. Bueno, de mi enamórate, y creo que hay otra también muy buena que le dio a Abuso. Abuso se me hace un temazazo también. Bueno, la que le dio a Thalía también. Gracias a Dios. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Ajá. Sí. Exacto, ¿qué pasó? Y tú eres el experto. Ya. Pero que yo Lágrimas Tristes, es esa. Ajá. Y te digo que también algo muy chistoso es que yo lo veía a Juan Gabriel como como un hermano mayor en la casa, ¿no? Y estaba muy nervioso que iba a ir a Nueva York porque él no hablaba nada de inglés. Y decía, ¿cómo voy a ir allá? Y si me preguntan, y según él tomó unas clases de inglés, ¿no? Cuando recién regresó de Nueva York, de eso y todo, es cuando salió el disco al poquito tiempo, donde grabó la canción esa de Goodbye, my love, te va. Goodbye, my... Lo escuchamos en la casa y todos, che, Alberto, nomás ese inglés aprendiste, hasta allá fuiste, aquí te lo hubiéramos enseñado. Pero así nos llevábamos con él y se moría de la risa, Pero dices, aquí te lo hubiéramos enseñado, ¿para qué fuiste hasta allá para eso? Y sin embargo, fíjate, la genialidad de él, o sea, ese Goodbye, ¿cómo sonó esa canción? Y pegó, o sea, funcionó. El maestro Roberto Cantoral, gran amigo de mi padre, vecino de la colonia Lindavista, una vez en una discusión que tenían en compositores, él fue presidente de la Sociedad de Autores y Compositores, en el consejo, siempre hay gente
como dicen, que odia, que envidia, detractores. Y en algún punto surge el tema de Juan Gabriel y un autor que ni siquiera vale la pena mencionarlo. Hay canciones como las de Juan Gabriel, te hago tres en un ratito. Y Roberto Cantoravito le digo, te doy un mes, tráeme una como las que escribe Juan Gabriel. Te doy un mes. Un verso, Sí, si quieres. o sea, digo, es como cuando escuchan las canciones de mi padre, ¿no? Yo le digo a alguien, haz de cuenta que nunca has oído Si nos dejan. Y hubiera llegado mi papá, charro, con su traje de charro, y te hubiera dicho, oye, ¿qué crees? Quiero hacer una canción que diga que me quiero ir a buscar un rincón cerca del cielo porque quiero hacer con las nubes terciopelo. ¿Qué pasó, José Alfredo? ¿Qué? ¿Ya te vas a salir del closet? ¿No? ¿Cómo un charro va a decir que hace de las nubes terciopelo? Pero cuando ya ves el contexto de la canción completa, wow. Y decías, lo mismo sucede con Juan Gabriel, que sí, de repente hay algunas canciones que parecen trabalenguas, pero tienen su magia, tienen su gimmick. A ver, haz una así. Si es tan fácil, hazte una así. O sea, y eso es lo que Dios siempre ha dicho. Esa gente que habla, se va y no trascienden. Juan Gabriel y mi papá, aquí siguen. No sé exactamente, son 8 o 9 años que lleva que falleció el maestro. Ya, este año se van a cumplir 9 años. 9 años, sí, 2016, ¿verdad? Sí. Yo lo vi en el 2015 la última vez y él me contó lo que le había pasado en Las Vegas un año antes de fallecer, que tuvo el mismo episodio que lo llevó a la muerte, que después de un concierto se pone mal y lo internaron. Pero ese episodio de Las Vegas nadie lo supo. A mí, yo me enteré porque me habló una persona muy cercana a los dos y me comentó y estuve al pendiente. Y Alberto me contó allí en Playa del Carmen algo que, como yo le digo a la gente, mira, el que lo quiera creer, que lo crea, el que no lo quiera creer, yo por supuesto que le creo. Yo llegué allá y después de que nos saludamos y todo, estábamos comiendo allí en su casa de Playa del Carmen y me dijo, ¿supiste lo que me pasó en Las Vegas, no? Le digo, sí, me avisó fulano de tal y estuve al pendiente y estábamos preocupados porque le digo, públicamente no se supo nada. No, pero no supiste lo que me pasó. Pues, eso, ¿no? Que te pusiste mal. No, me fui. Y le digo, ¿cómo que? Dice, sí, o sea, hubo un momento en que clínicamente estuve fuera. Entonces yo le dije, oye, fíjate, Alberto, que a mí me llaman mucho la atención esos temas. Yo creo mucho en Dios, creo en otra vida. ¿A ti te pasó algo? ¿Tú viste algo? ¿Tú sentiste algo? Ese túnel, esa luz, eso que dice la gente que ven, la gente que tiene experiencia cerca de la muerte. Y me dice, mira, yo me vi rodeado de unos seres de luz. Yo no te digo que si eran ángeles o que era Jesús, eran unos seres de luz que me dijeron que mi tiempo había llegado. Pero yo les dije que por favor que no, que yo tenía muchas cosas que hacer, que yo necesitaba más tiempo, que no. Les supliqué y me concedieron un tiempo, pero me lo decía muy tranquilo, casi como diciéndole yo, oye, ¿me estás hablando en serio, me estás cotorreando, no? Porque ya sabes, esas cosas no pasan hasta que te pasan a ti. Y me dice, y me concedieron, pero yo sé que me queda poco tiempo. Entonces yo le digo, oye Alberto, ¿y no te da miedo? Me dice, no, porque yo ya sé lo que es morirse. O sea, digo, a mí me lo platicó eso y me impresionó, la verdad me impresionó. Y yo creo que también por eso estaba muy rápido tratando hasta donde pudo, dejar todas sus cosas en orden y su música, que yo creo que para él era lo más importante. No creo, me queda claro, ¿no? Que era lo más importante, ¿no? Y pues yo guardo un recuerdo muy bonito de él. Y esa fue la última vez que lo vi en Playa del Carmen. Y, bueno, todavía lo vimos mi esposo y yo, nos invitó a su... ¿Cuándo fue la última gira que estuvo en el Auditorio Nacional? Fue también en el 2015, ¿no? Tuvo la deferencia de invitarnos y lo que dice mi sobrino es bien cierto. Al final del concierto terminaba de rodillas diciéndole a la gente, pero no me dejen nunca, se los pido por favor, de rodillas. Y dices, oye,
así como mi papá tuvo la humildad de despedirse de la gente diciendo gracias porque yo he ganado más aplausos que dinero, Juan Gabriel tenía la humildad de decirle a la gente de rodillas que no lo dejáramos, que lo que él tenía era a nosotros, sus fans. Y la verdad, eso nunca lo vas a ver en muchos artistas que no tienen esa calidad humana y que no tienen la humildad, ¿no? Porque sabemos que hay muchos que pareciera que nos hacen la caridad. A pesar de que pagas miles de pesos por irlos a ver, parece que te hacen la caridad, ¿no? Pero por eso los distinguen, por eso estos son grandes, por eso son inmortales. ¿Y sabes a quién se lo vi yo eso? A Julio Iglesias. Julio Iglesias, que para mí es un artista enorme. Cuando yo tuve la oportunidad de platicar con él y hablamos de mi papá, y yo le decía, bueno, Julio, hay que hablar de ti porque tu trayectoria es... No. Hablemos de tu padre, porque yo ni canto. A mí tu papá me hizo vender muchos discos. Esa era la humildad. Cuando me contacta Julio Iglesias, que me hacemos la llamada para la entrevista, me comunica con el hijo José Alfredo Jiménez. ¿Quién habla? Julio Iglesias. Soy yo, Julio, ¿cómo está? No me digas. ¿Tú eres el hijo de José Alfredo Jiménez? No sabes el gusto, el orgullo que me da hablar con la sangre de ese hombre. Así. Dices, un tipo que le dio la vuelta al mundo, que pisó todos los escenarios del planeta, que logró hacer el crossover que ni Luis Miguel pudo hacer, ¿eh? Porque Julio Iglesias sí hizo la transición de ser el Latin Lover y cantar en español y cantar en inglés y triunfar. Y muchos se quedan en el intento y no lo logran. Y tenía esa humildad. Y así era Alberto también, así lo recuerdo yo. Leti, al contrario, muchas gracias por la invitación, por darnos la oportunidad y con mucho cariño y con mucho gusto te compartimos lo que nos tocó vivir a mí como hijo de José Alfredo Jiménez, lo poquito que yo viví con mi padre y desde luego el tiempo que pudimos compartir con el maestro Juan Gabriel. Muchas gracias por este espacio y agradecido de poder cantar las canciones de mi abuelo y las canciones de Juan Gabriel.